Bienvenidos estudiantes del tercer año del bachillerato científico con énfasis en ciencias básicas. Hoy en el cuadernillo del estudiante o apunte A de biología trataremos el siguiente tema omboepuna, ADN en eucariotas, cromatina y cromosomas, modelo de Watson y Crick, niveles de organización del material genético en células eucariotas, nucleosoma, solenoide, bucles o lazos, cromatina y cromosomas. Actividad de inicio. Tembiapoñe piruna. Observamos las siguientes imágenes y respondemos. Ya yasareko ko ata angareje ha ñambojobai porandú. ¿Has visto alguna vez la imagen? ¿A qué hace referencia? Rejeshaba pa peisha wata anga. Ba ereje guape o jeshaukaba. ¿Dónde se encuentran los cromosomas? Mopa o yetopacuá cromosomas cuera. ¿Qué concepto le darías a los cromosomas? Baepa erequa cromosomas rege. Luego de responder a las preguntas, pasamos a la información básica o maranducua puna. Los ácidos nucleicos son moléculas orgánicas que se componen de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Son polímeros llamados polinucleótidos que se forman de la unión de decenas de miles de nucleótidos, ARN y ADN. El ADN procariota y eucariota. En las procariotas, que son bacterias y arqueas, el ADN está disperso en el citoplasma en una región llamada nucleoide, formando una sola cadena circular. Los organismos con células eucariotas como los protistas, hongos, plantas y animales son eucariontes. En estos, el ADN se concentra en el núcleo, que está ubicado en una región casi central de la célula. Watson y Crick sabían que el ADN se componía de subunidades llamadas nucleótidos. Un desoxirribonucleótido está formado por un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una de las 4 bases nitrogenadas: adenina, timina, guanina, citosina. Las bases citosina y timina, que solo tienen un anillo, se llaman bases pirimídicas, mientras que las bases adenina y guanina, que tienen 2 anillos, se llaman purinas. La composición de los nucleótidos básicamente está dada por un grupo fosfato, PO4, una base nitrogenada, que puede ser reemplazada por la letra inicial de cada componente: G guanina, A adenina, C citosina, T timina y U uracilo en el caso del ARN. Los azúcares o carbohidratos que forman parte de la composición de los ácidos nucleicos son pentosas. Están formados por 5 carbonos. El azúcar ribosa, que forma el ARN, y el azúcar desoxirribosa, que forma el ADN. Los nucleótidos del ADN forman cadenas unidas por enlaces covalentes, los cuales se forman entre el azúcar desoxirribosa de un nucleótido y el grupo fosfato del siguiente. Este arreglo resulta en una cadena alternante de grupos desoxirribosa y fosfato en el polímero de ADN, estructura conocida como esqueleto azúcar-fosfato. Sin embargo, en la doble cadena helicoidal y antiparalela del ADN, las 2 hebras de la molécula se asocian mediante puentes de hidrógeno. El modelo de ADN, según Watson y Crick, se puede describir de la siguiente manera. El esqueleto de azúcar-fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas de ADN. Las hebras que la conforman son complementarias. La adenina siempre se aparea con la timina y la guanina con la citosina. La estructura del ADN, representada según el modelo de Watson y Crick, es una hélice dextrógira de doble cadena antiparalela. El esqueleto de azúcar-fosfato de las cadenas de ADN constituye la parte exterior de la hélice, mientras que las bases nitrogenadas se encuentran en el interior y forman pares unidos por puentes de hidrógeno que mantienen juntas a las cadenas contiguas de ADN. Las 2 cadenas de la doble hélice del ADN se mantienen unidas por puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas o antiparalelas. Cada par de bases forma un peldaño
en la escalera de la molécula de ADN. Los pares de bases no se forman por cualquier combinación de bases. Por el contrario, si hay una A en una cadena, debe estar emparejada con una T en la otra y viceversa. Del mismo modo, una guanina en una cadena siempre debe tener una citosina como compañera en la cadena opuesta. Estas correspondencias entre adenina, timina y guanina, citosina se conocen como pares de bases complementarias. En la imagen podemos observar la orientación antiparalela del ADN y la hélice dextrógira. Las reglas de Chargaff. Otra pieza clave de información relacionada con la estructura del ADN la proporcionó el bioquímico austriaco Erwin Chargaff, que analizó el ADN de diferentes especies y determinó su composición de bases A, T, C y G. Este científico hizo varias observaciones claves. Adenina, timina, citosina y guanina no se encontraban en cantidades iguales como algunos modelos de la época hubieran predicho. La cantidad de bases variaba entre especies, pero no entre individuos de la misma especie. La cantidad de adenina siempre era igual en la cantidad de timina y la cantidad de citosina siempre era igual en la cantidad de guanina. Estos descubrimientos llamados reglas de Chargaff resultaron cruciales para el modelo de la doble hélice del ADN según James Watson y Francis Crick. La función del ADN es el almacenamiento a lo largo de la información para construir otros componentes celulares como proteínas y moléculas de ARN. Los segmentos de ADN que llevan esta información genética son llamados genes, pero las otras secuencias de ADN tienen propósitos estructurales o toman parte en la regulación del uso de esta información genética. Debido a que los genes son segmentos de ADN, es el que se encarga de controlar toda la información necesaria para fabricar un organismo. Este ácido es el medio por el cual todos los seres vivos, sin excepción, transmiten de generación en generación los caracteres de su especie. Para que la información que contiene el ADN pueda ser utilizada por la maquinaria celular, debe copiarse en primer lugar en unos trenes de nucleótidos más cortos y con unas unidades diferentes llamadas ARN. Las moléculas de ARN se copian exactamente del ADN mediante un proceso denominado transcripción. Una vez procesadas en el núcleo celular, las moléculas de ARN pueden salir al citoplasma para su utilización posterior. La información contenida en el ARN se interpreta usando el código genético que especifica la secuencia de los aminoácidos de las proteínas según una correspondencia de un triplete de nucleótidos llamado codón para cada aminoácido. Esto es la información genética, esencialmente qué proteínas se va a producir en cada momento del ciclo de vida de una célula. Se halla codificada en las secuencias de nucleótidos del ADN y debe traducirse para poder funcionar. Por otro lado, la cromatina es el material genético de la célula eucariota. Está organizado en una estructura compleja compuesta de ADN y proteínas localizada en un compartimiento especializado, llamado núcleo. Esta estructura se ha denominado cromatina, de la palabra griega korma, que significa coloreado, y soma, que significa cuerpo. En total, dentro de un pequeño núcleo de algunos milímetros de diámetro, nos podemos encontrar con casi 2 metros de ADN. A pesar de este enorme grado de compactación, el ADN debe ser accesible muy rápidamente para permitir su interacción con las maquinarias proteicas que regulan las funciones de la cromatina. Primero, la replicación. Segundo, la reparación. Y tercero, la recombinación. Por lo tanto, la organización dinámica de la cromatina tiene influencia de manera potencial sobre todas las funciones del genoma. La unidad fundamental de la cromatina, denominada nucleosoma, está compuesta de ADN e histonas, un grupo de proteínas en forma circular. Esta estructura es la base del primer nivel de compactación de ADN en el núcleo. Los nucleosomas se encuentran separados de manera regular a lo largo del genoma para formar un nucleofilamento que puede adoptar niveles superiores de compactación, resultando finalmente en el cromosoma metafásico, que representa el nivel máximo de esta compactación. Dentro del núcleo en interfase, la cromatina se organiza en territorios funcionales. La cromatina es la sustancia que forma un cromosoma y consiste en la combinación de ADN con proteínas. El ADN lleva consigo las instrucciones genéticas de la célula. Respecto a las proteínas, la mayoría de las que componen la cromatina son las histonas, las cuales ayudan a empaquetar al ADN en una forma compacta que cabe dentro del núcleo celular. Los cambios en la estructura de la cromatina se producen cuando el ADN se duplica y durante la expresión génica. En la imagen podemos observar los niveles en que se va organizando
El ADN, cuando está como una molécula de 2 nanómetros, se enlaza con el nucleosoma para formar con las histonas unas estructuras llamadas nucleosomas, que puede medir 10 nanómetros. El selenoide, que es una versión más compacta de los nucleosomas, puede medir 30 nanómetros. La compactación de las fibras de cromatina a lazos puede medir 300 nanómetros. Un brazo de cromatina que ya es visible al microscopio tiene una medida aproximada de 700 nanómetros. Y finalmente, la cromátida del cromosoma tiene una apariencia visible en forma de una X. El nucleosoma es la unidad básica de repetición de la cromatina eucariótica. En una célula humana, cerca de 2 metros de ADN deben ser empaquetados en un núcleo con un diámetro inferior a un cabello humano. Un nucleosoma se compone de alrededor de 150 pares de bases de ADN enrolladas alrededor de un núcleo de histonas. Los nucleosomas se organizan como cuentas de un collar, las cuales, a su vez, son plegadas sobre sí mismas repetidas veces para formar un cromosoma. El solenoide es la estructura de la cromatina. Es un modelo de la estructura de la fibra de 30 nanómetros. Es una estructura de cromatina secundaria que ayuda a empaquetar el ADN eucariótico en el núcleo. Su función es más obvia que de la estructura del solenoide, la de empaquetar el ADN para que sea lo suficientemente pequeño como para caber en un núcleo. Esta es una gran tarea, ya que el núcleo de una célula de un mamífero tiene un diámetro de aproximadamente 6 micrómetros, mientras que el ADN de una célula humana se estiraría hasta poco más de 2 metros de largo si se desenrolla. Tallo bucle es una estructura de un patrón que se produce por un emparejamiento de bases intramoleculares en una molécula de ácido nucleico. Con frecuencia aparece en moléculas de ARN, aunque ocasionalmente se puede presentar en moléculas de ADN monocatenarias. También se le llama tallo lazo, bucle en horquilla o simplemente horquilla. Este tipo de estructuras se originan cuando dos regiones de una misma cadena, generalmente con una secuencia de nucleótidos complementaria, si la leemos en sentidos opuestos, se empareja base a base para formar una doble hélice o tallo que acaba en un lazo o bucle de bases desemparejadas. La estructura resultante es una forma básica de la estructura secundaria de muchos tipos de ARN. A continuación te presento las actividades. Responde con falso o verdadero. 1. Las células procariotas no tienen núcleo definido. 2. Todos los organismos multicelulares son eucariontes, así como los pluricelulares. 3. El ADN está ubicado en cualquier región del citoplasma. 4. Las células procariotas siempre tienen numerosos cromosomas. 5. La función principal de la molécula del ADN es el almacenamiento a largo plazo de información para construir como componentes de las células, como las proteínas y las moléculas de ARN. Segundo ejercicio, resolvemos la siguiente situación problemática. Dada la siguiente imagen de un ácido nucleico, escribe el nombre del ácido nucleico, cuántas bases nitrogenadas posee y en qué estructuras celulares aparece. Luego de analizar el tema, explicamos los modelos de ADN de Watson y Crick. El cuarto ejercicio, respondemos los planteamientos asignados. ¿A qué se denomina nucleosoma? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué es la cromatina? ¿Cuáles son sus divisiones? ¿A qué hace referencia el solenoide como función de ADN? ¿Qué función cumple el tallo bucle? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo se originan? Y por último, emite un argumento sobre la función de ADN como encargado de controlar la información necesaria para un nuevo organismo. De esta manera culminamos otra clase más de biología. Hasta la próxima.